qué bueno lo que Dios está haciendo en este tiempo a pesar de todo. Y podamos interpretar los tiempos. Dios tiene en este proceso la atención de cada uno de nosotros. Dios tiene la atención tuya y mi atención. Por eso tenemos que tener un compromiso fuerte, verdadero, para poder seguir. Ahora, hubo mucho tiempo donde las pandemias lamentablemente mataron a muchas personas. En la historia que podemos ver de los años pasados, de los siglos pasados, hubo muchas situaciones de muerte y que de una manera u otra dentro del mundo, lo que pasó en el mundo, pudieron salir adelante. Pero también en la palabra, la Biblia, Dios hablándonos a través de su palabra, encontramos la historia que se repite, se reitera, pero es tan precisa para que podamos recibir de parte de Dios. Dios nos habla acerca de la liberación, de la libertad del pueblo de Dios. Características que son similares en este tiempo. Faraón sometía al pueblo de Israel, lo esclavizaba espiritualmente, porque el imperio faraónico era un imperio poderoso. Tenían rituales horribles, satánicos, de muerte, costumbres que lo identificaba a todos los egipcios y a todo ese imperio faraónico. Las características parecieran similares. Un faraón poderoso poniendo una ley, poniendo una imposición sobre el pueblo de Israel, que no solamente estaba esclavo por causa de el sometimiento que Faraón hacía sobre el pueblo de Israel. No solamente lo esclavizaba moralmente, lo esclavizaba espiritualmente, económicamente. Eran sometidos de una manera u otra. En el principio vemos que uno de los faraones de ese tiempo mandó a matar a todos los niños en el río Nilo. Lo mandó a matar para que el pueblo no pueda progresar, no se pueda multiplicar. Pero Dios permitió que Moisés no muera. No solamente Dios permitió que Moisés no muera, sino que Dios permitió, en un momento de tantas pestilencias que venía de parte de Dios, permitida por Dios, por la consecuencia, no porque Dios era malo. En un momento, las casas, el encierro en las casas, hacía que hagan un acto profético, porque de la misma palabra de Faraón soltó la maldición. Lo que Faraón decía era lo que iba a pasar. Lo que Faraón declaraba para mal para el pueblo de Israel, eso mismo iba a venir. Déjeme decirle que es un tiempo donde se proclama la maldición. El imperio de muerte, el imperio destructivo que hay en este tiempo, pareciera que Dios no está, pero déjeme decirle que Dios va a estar hoy, va a estar mañana, va a estar siempre. Dios sigue estando con aquellos que le creen. En el momento específico donde Dios le dice en Éxodo, porque estamos hablando del Éxodo capítulo 12, donde Dios le manda a todos los jefes de familia que pongan la sangre en el lintel de la puerta. ¿Y sabe qué ocurre en ese mismo momento? Viene la protección por su sangre. Las casas es prototipo de en este tiempo donde va a haber altares, donde se va a aplicar la palabra. Era la palabra de Dios a través de Moisés. Las casas no son las casas simplemente en este tiempo por ser los hogares de cada uno de nosotros. Ese es el lugar donde Dios quiere que apliquemos su promesa. Ese es el lugar que Dios permitió esta pandemia, no porque nos quiere ver más depresivos, más destruidos, sino que Dios permite en este tiempo que en tu hogar tú puedas mantenerte en comunión con Dios. El pueblo de Israel ya tenía una mentalidad sometida, pero cuando Dios manifestó su poder, y aunque había pestilencia,
Había un faraón sometiéndolo. Había un ejército que estaba en contra de ellos. Dios dijo, como nos dice hoy, en las casas aplique mi palabra, aplique mi sangre. Pareciera que todo estaría perdido. Pareciera que toda esta situación te lleva a pensar que todo está perdido. Muchos podemos pensar así, pero Dios, si permite algo, es porque algo va a hacer. Antes de avivar nuestras vidas o antes de ver cada uno de nosotros la gloria de Dios, primeramente Dios quiere que apliquemos su palabra. Tiene que haber una guerra espiritual, tiene que haber una prueba para que después haya una bendición, tiene que haber una formación, tiene que haber una palabra, una promesa, primero y principal. No importa el faraón que se levantó en tu barrio, en tu hogar, que te quiere esclavizar, que te quiere imponer este sistema, este tiempo. No importa de quién sea la culpa, del gobierno anterior, del otro gobierno. Acá vemos que si hay una maldición que se quiere hacer fuerte contra Dios, contra el pueblo de Dios, la sangre de Jesús sigue protegiendo a sus hijos. ¿Sabe cuál es la experiencia que podemos tomar en este tiempo? No mirando cómo esto no termina más, no mirando de quién es la culpa y quién es el responsable, aunque nosotros tenemos que estar continuamente informados, sino aprendiendo cómo aplicar la promesa que para Faraón, que para la maldición. En el momento que el pueblo de Israel pone la sangre de Jesús y espera en Dios, el poder de la muerte que se empezó a mover dentro de toda esa manifestación. Había pestilencia, había un faraón queriendo esclavizar, había una incertidumbre de qué iba a pasar, el éxodo de salir, de ir, de ver lo que va a venir el mañana, qué pasará. Ellos estaban sometidos a la tristeza y a todo lo que los llevaba a sentirse esclavo y sin sueño. Lo que te esclaviza es lo que te somete siempre. En un momento los fariseos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, descendiente de la tribu de Israel, somos hijos de Dios, somos descendientes de Abraham. ¿Qué es lo que tanto dices tú que no esclaviza? El que hace pecado es esclavo del pecado. El que está mal por algo, sí o sí, tarde o temprano, te va a someter, te va a esclavizar y te va a destruir. Déjeme decirle este pensamiento: la razón te va a llevar a la reacción adecuada de Dios. La razón equivocada te va a llevar a la reacción equivocada. La razón de creer era la presión de todo lo que estaba pasando, como hoy. La razón y la reacción tienen que ser canalizadas con la palabra. Yo puedo escuchar, pero yo voy a entender que mi razón me va a llevar a una reacción de parte de Dios. Las reacciones que yo tengo que tener es la reacción que tuvo en ese momento el pueblo de Dios al creer, al aplicar la sangre que lo protegía. Tú puedes hacer muchas cosas en tu casa, tú puedes creer muchas cosas, tú puedes creer que Faraón sigue siendo Faraón, tú puedes creer, ¿será que esto es de Dios, que esto es así? Tú puedes creer todo lo que escuchas. Tus razones no te tienen que llevar a una mala reacción. Ahora, ¿qué te tengo que dejar con este mensaje? ¿Qué es lo que me enseña a mí? Que en este momento, si yo tengo que vivir algo, tengo que vivir lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que Dios dice dentro de mi hogar, dentro de mi propio corazón, y tengo que vivir que realmente soy libre de la esclavitud, libre de las maldiciones. Porque ¿qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que confronta todos los días de tu vida? Lo que está mal, las maldiciones que te quieren someter, que no podés, que no lo vas a lograr, que todo te va a llevar a estar atado, esclavizado. No podrás jamás, y déjeme decirle, no se va a poder detener a Dios. La pandemia es la oportunidad de predicar, de aprender y ser mejores, de ese mover de Dios.
se aplicó la costumbre de que siempre la sangre de Jesús, que es una herramienta adecuada, que no es algo más que tenemos que decir los evangélicos, los cristianos. El que vive la sangre, el que vive el poder de la sangre, el que vive la sanidad del poder de Dios, el que vive de verdad la libertad de Dios, por más razón que tenga, sus reacciones van a ser marcadas en su propia libertad. Tus razones no te van a atar, tus razones te van a llevar a reaccionar a tu propia libertad, la libertad de Dios. Por eso aplicamos la verdad. La verdad es la medicina que te libera. Tantas mentiras. Cuesta, y cuesta mucho decir la verdad. El sistema te lleva a mentir, pero esto es permitido por Dios para dejarlo el campo de predicar. No podíamos nosotros o el pueblo de Dios decir, bueno, ahora tengamos miedo, vamos a morir. Donde había llanto, pero en el hogar de los hijos de Dios había paz. Mientras todo el pueblo de los egipcios, casa por casa, lloraban la muerte de su primogénito, de sus hijos. En los hijos de Israel, los hijos de Dios, moraba la paz. Las lágrimas seguramente caían en cada papá de ver a su hijo y poder abrazarlo y poder estar con su familia. ¿Sabe por qué? Porque hubo una obediencia hacia una promesa. Y ahí salieron, como saldremos adelante. Saldrás adelante, saldrás con el poder de Dios. ¿Qué me enseña a mí esta pandemia? Que es el mejor tiempo, que las casas, no es las casas simplemente. Antes yo veía mi casa como una casa más. Hoy veo que mi casa tiene que ser un altar para Dios. Tiene que ser un lugar donde habitemos los hijos de Dios y apliquemos la sangre todos los días de nuestras vidas. No nos tiene que pasar algo. Faraón va a ser destruido. Nunca va a detenerse el poder de Dios. ¿Tú crees que lo que estamos viviendo, tú crees que esta situación que está pasando, que tú estás pasando, detiene a Dios? Dios llama la atención de sus hijos para decirnos, prepárense, porque no solamente los libero de la muerte, sino que los llevo a la promesa. Porque el propósito de detener todo esto es la verdad, que es la promesa de Dios. Dios dice que sus promesas se cumplirán, que su palabra se cumplirá. No te desenfoques de lo que Dios lo dijo y de lo que Dios lo hará. Si Dios lo dijo, quédate tranquilo, porque lo cumplirá y lo hará. Yo no me escondo más. A los 4 destinos de mi vida, destino del lugar donde estoy, a lo que tenga que decir, hay que declarar lo que Dios dice. Este es el tiempo de razonar en Dios y reaccionar en Dios. Este es el tiempo de decir, yo no voy a esclavizar más mi vida. No lloraré más por la esclavitud. Cambia tu mentalidad de esclavo. Yo no soy esclavo de nadie, estás diciendo. Mientras estés sometido a lo que Dios no te sometió, estás en la esclavitud. Estás siendo una persona esclavizada. Porque vuelvo a declarar esto. Dios, en este año que hemos planificado tantas cosas para el mundo, te para a ti, me para a mí, para que mi casa, primero y principal, sea un lugar que se aplique la sangre. Segundo, para que yo pueda ver lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer, Dios está esperando. Escuchaba un hombre de Dios para terminar, que murieron todos los evangelistas usados por Dios, reconocidos prácticamente en lo que es Europa, Latinoamérica, casi todos. ¿Quién será el evangelista de este tiempo?
¿No te das ganas? Yo tengo tantas ganas de hacer una invasión de amor, de ir casa por casa que deben estar mal y decirle que Jesús los sigue amando, que Jesús es la esperanza. Aunque bueno, tenemos que cuidarnos, no quiero ir contra nada. Pero lo que yo me refiero es que mi corazón arde en querer decirle a todo: Jesús, en el momento del dolor, en el momento de tu esclavitud, manda un mensaje que nos dice una vez más que Él va a tomar el control de todo, que Él va a hacer lo que tiene que hacer. Tú eres el próximo evangelista que Dios va a levantar. Me quedo con esa promesa. Tú eres la persona que Dios va a usar para bendecir sus casas. Bendiga su casa. Eso aprendí. No bendecir de un lugar específico. No, mi casa es donde debo aplicar la sangre. La sangre de Jesús. ¿Quién es el que se está muriendo en tu casa espiritualmente? Quizás tu hijo está apartado. Quizás tu casa está entrando la muerte. Está siendo esclava. Está destruyéndose. Jesús nos dice: apliquen la sangre. La unción que iba a manifestarse en ese tiempo hizo que cuando ellos salieron de sus casas, vieron la protección de Dios, la protección de la sangre. Lo vivieron. Cuando termine esto, yo voy a declarar que vi cómo la sangre de Cristo protegió mi casa y me bendijo. Yo voy a ver y voy a declarar que Dios no me abandonó, que estuvo conmigo, que a pesar de que quizás pequeñas zorras podían echar a perder la viña, pero Él nos restaura. Yo voy a declarar que Dios fue bueno, que Él no me abandonó. Y todos tenemos que ver que en nuestras casas la muerte no fue parte de nuestras vidas. Ni la muerte por la maldición de Faraón, ni la muerte que ató económicamente, que destruyó, que ató tantas cosas. Sigo aplicando la sangre. La sangre que protege, la sangre de Jesús que me ama, que me une y que me bendice. ¿Serás tú el que declare eso? ¿O que esta pandemia te llevó a la muerte? Dios te guarde. No, ojalá Dios quiera que no. Oro para que no ocurra eso. Que no sea uno de aquellos que después de esto no haya entendido que fue parte del avivamiento, sino que se dejó arrastrar por el miedo, porque Faraón dijo eso, no aplicó la sangre y la muerte te sacó lo que tanto amabas. Dios está en este tiempo y nos está diciendo una vez más que nos ama. Vamos a pedirle a aquellos que se sienten debilitados, aquellos que están apartados, aquellos que dejaron de orar, dejaron de aplicar la sangre, dejaron de hacer los altares, dejaron de hacer células. ¿Qué te parece si oramos? Y quiero hacer un llamado a esa persona que jamás vivió el amor de Dios, que jamás vivió la restauración de Dios, que jamás vivió la protección de la sangre de Jesús. Quiero que ponga la mano en tu corazón y hagamos una oración. Que recibas a Jesús, lo reciba. Y si lo recibiste y te estás apagando, que no termine después de todo lo que pase. No sabemos hasta cuándo. Después que pase todo esto, que no sea aquellos que hayan llorado el primogénito, que es prototipo de la bendición, la herencia, que haya sido arrebatada tu herencia. Dios te sigue amando. Créele a Dios. Termina esto y se viene un avivamiento. Y mientras estamos con esto, estamos en el avivamiento de Dios, viviendo su sangre preciosa que nos sigue protegiendo de toda mortandad. Decí conmigo: Señor Jesús,
Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Que tu sangre proteja mi corazón, mi vida, y que yo sea libre de toda esclavitud, de toda mortandad, destrucción, pobreza, de todo lo malo, Señor. Señor, sabemos que lo que viene será tremendo, pero lo que hoy estamos viviendo, también declaramos que tu sangre nos protege todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.